Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando, es todos los miércoles en este horario, Sirviendo a la Humanidad, un programa que tratamos temas espirituales, esotéricos, de autoconocimiento, de valores humanos. Ustedes ya saben, y es un placer estar con ustedes, queridos oyentes. Agradecemos a Radio Mantra que nos permite el encuentro y a todos los que hacen posible este programa, en especial a Maggie y Josefina de Colombia que nos ayudan a buscar los textos, las citas del tema de la semana, y a los que manejan todo lo demás, audio, vídeo, imágenes. Y también agradecemos a aquellos que ponen la cara, que están aquí alrededor de la mesa, y aquí al lado lo tengo a Jesús Arcano, el de Barcelona. Hola, buenas tardes. Pues una oportunidad más, la número 759. El título promete bastante. Y hay que decir que, bueno, que nos quedan ya 2 meses para finalizar el año. Un año que para un servidor ha corrido muchísimo, no me he enterado de nada. Y que, bueno, que tendremos plenilunio el próximo martes de Escorpio. Eso es lo que Sí. predico el próximo miércoles, que es lo que tengo que decir. No creo no me he dejado nada en el guión, ¿verdad? Bueno, y sigue el otro Jesús, el de Sevilla, que casi lo atrapa el agua. Pues sí, aquí ha llovido torrencialmente y estamos atascados por todos lados, pero bueno, saldremos de esta y de la que haga falta. Y nada, pues muy contento y saludar un abrazo muy fuerte para todos los oyentes y para vosotros. Muchas gracias. Sigue Carmen. Pues saludaros a todos, compañeros y Marcela del programa, y también a los oyentes que están ahí esperando a ver qué tema hay hoy. Y bueno, pues es muy interesante. Parece que ya sepamos de qué va el tema, pero a ver si le podemos dar una vueltecita más y profundizar. Un abrazo para todos. Marcela, ¿cómo estás? Y muy bien, por aquí en Argentina hace muchísimo frío, estamos como en invierno, así que bueno, disfrutando lo que presenta hoy la naturaleza. Sí, esperemos que guste este tema porque siempre hay algo que aprender. Gracias, Dani. Y cerrando el programa, como casi siempre, el círculo mágico de hoy está Rafa desde Valencia. Sí, hola, un saludo a todos los participantes en el programa, los oyentes. Aquí en Valencia no llueve, pero no para de hablarse de lluvia. Sí, porque hoy es el aniversario, un año desde que ocurrió la famosa Dana en Valencia. La Dana es que llovió muchísimo y vinieron ríos de agua que inundaron muchas ciudades abajo en el sur de Valencia, y murieron 227 personas más o menos. Y bueno, hoy es el aniversario, está todo el mundo ahí para un festejo, no sé cómo se llama, y bueno, está todo el mundo hablando de eso que pasó hace un año. Un Le funeral, mandamos Daniela, un funeral funeral. Le de mandamos Estado. desde aquí nuestras condolencias y nuestro acompañamiento a todos los que sufrieron y a los familiares de los que murieron, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy es creencias y sentido común. Nos parece particularmente importante tratar este tema, pues contiene una de las primeras lecciones, si no la primera, por aprender. Todo buscador de la verdad se debate necesariamente entre la creencia y la duda, entre unas y otras creencias, entre unas y otras dudas. Tenemos la necesidad de sentir que aquello que creemos tiene un sentido, una coherencia, una lógica. Pero lo cierto es que el ser humano, durante muchas etapas, no ha ejercido su poder de discernir y averiguar en el fondo de sí mismo si lo que cree es algo ajeno a él mismo, impuesto por la tradición, la cultura, la religión, etcétera, o si más allá de lo que cree y en su interior existe un orden, una ley, una razón superior, algo que no necesita de creencias fugaces. Todos habremos oído decir muchas veces palabras atribuidas al Buda
recogidas en la doctrina secreta de Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la Teosofía, cuando nos dice lo siguiente: el señor Buda ha expresado que no tenemos que creer en lo dicho simplemente porque fue dicho, ni en las tradiciones porque han sido transmitidas desde la antigüedad, ni en los rumores, ni en los escritos de los sabios porque han venido de ellos, ni en las fantasías que se suponen haber sido inspiradas por un deva, es decir, una supuesta inspiración espiritual, ni en las deducciones basadas en alguna suposición casual, ni por lo que parece ser una necesidad analógica, ni por la mera autoridad de nuestros instructores o maestros, sino que hemos de creer cuando lo escrito, la doctrina o lo dicho está corroborado por nuestra propia razón y conciencia. Por eso enseñé a no creer lo que oyen decir, sino que cuando lo crean conscientemente, actúen de acuerdo y plenamente. Bueno, eso es lo que se parece que dijo el Buda. Ahora bien, cuando repetimos tales palabras, decimos que Buda dijo, y lo hacemos queriendo afirmar en nuestras palabras un sentido de autoridad. Si es así, nos preguntamos, ¿estamos entendiendo sus palabras? ¿Las habremos hecho nuestras por pura experiencia y no por repetición? Quizás mejor deberíamos decir, hemos oído decir que el Buda o cualquier otro ser, personaje o autor dijo tal o cual afirmación, ¿no? En los llamados libros azules del maestro tibetano nos encontramos con esta declaración que viene muy al presente de lo que estamos comentando. Él dice, no espero que sean aceptados los libros que he escrito. Pueden o no ser exactos, correctos y útiles. El lector puede comprobar su verdad mediante la práctica y el ejercicio de la intuición. Ni Alice Ann Bailey ni yo tenemos interés en que se los considere como que han sido inspirados, ni tampoco que se diga misteriosamente que son el trabajo de uno de los maestros. Si estos libros presentan la verdad de tal manera que pueda considerarse como la continuación de las enseñanzas impartidas en el mundo, y si la instrucción suministrada eleva la aspiración y la voluntad de servir desde el plano de las emociones al plano mental, el plano donde pueden aliarse los maestros, entonces estos libros habrán cumplido su propósito. Si la enseñanza impartida encuentra eco en la mente iluminada del trabajador mundial y si despierta su intuición, entonces acéptense tales enseñanzas. Si estas afirmaciones son comprobadas oportunamente y consideradas como verdaderas bajo la prueba de la ley de correspondencias, muy bien. Pero si esto no es así, no se acepte lo expuesto. Muy claro está esto. Se nos invita, pues, a que todos practiquemos la duda inteligente, la reflexión y el discernimiento y la intuición a fin de verificar si nuestro sentido común está presente en nuestra vida y si este sentido común se conecta con esta recomendación. Bueno, vamos a hacer como hacemos siempre, leemos unos textos y luego seguimos conversando. La posesión de estos poderes y el cumplimiento de la profecía de Cristo de que haríamos cosas más grandes es tan opuesto a lo que Occidente llama sentido común. En la radio difundimos ondas sonoras, las regulamos y las amplificamos, pero después de todo no hacemos más que transformar y reforzar las ondas sonoras que nos llegan en la forma sutil original. ¿Qué cosa más natural que el hombre que ha construido refuerzos mecánicos llegue a ser el mismo tan sensible que capte las ondas sonoras sin ayuda y sea llamado en consecuencia clariaudiente? La transmisión del pensamiento, que hasta los más escépticos tienen que reconocer, ¿no es acaso un tipo especial
de radiodifusión y de igual modo en los demás milagros. ¿No está el mundo material dominado por fuerzas y poderes más sutiles y no puede aprender el hombre con el tiempo a actuar en el campo de lo más sutil y adquirir, por lo tanto, un dominio sobre lo meramente físico y material? Tal es la milenaria creencia de la India, que por el desarrollo del alma y del espíritu y el despertar de todos los centros, el hombre alcanza la madurez y la gloria. Esto está extraído del libro La luz del alma de Alice Bailey. Una persona que tenga paz en el corazón no tiene nada que ver con la creencia de Dios. El que tiene dificultades y se pregunta, ¿habrá alguna razón de esto? Entonces buscará la causa promotora o la causa justificadora o la causa que puede curarle de sus dificultades, y entonces surge la idea de Dios con las religiones, las creencias y el tumulto de opiniones que cada cual tiene sobre Dios. Y sin embargo, Dios es fugitivo como la verdad. Es decir, que cuando paralizamos la mente en Dios, ya lo hemos limitado a nuestra estatura, lo hemos convertido en humano, y el tiempo, como Dios, son extrahumanos o más allá del ser humano. Se trata de cambiar totalmente la técnica de abordar la vida. Hasta aquí la abordamos a través de la mente. Si yo digo que puede ser vista la vida a través del corazón, entonces teóricamente cumple una misión definida de expresar aquí lo que siente el corazón y no expresar conclusiones acerca de algo, porque este algo está inmerso dentro de la vida de Dios y es querer hurgar en secretos inconfesables o inenarrables. Párrafos que pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Las Sintonías de Grupo Barcelona. El sentido común, lazarillo de la mente, invita a darnos cuenta de que somos parte integrante del universo. Somos una más de las piezas del complicado engranaje de la vida. Cada cual, cada ente a su manera, expresa la fuerza de la vida. El sentido común demuestra que cada una de las partes constitutivas del todo posee un sesgo de diferencia, razón que permite al ser humano vislumbrar su propio sentido de individualidad. Todos asumimos tres características de diferenciación que parecen lógicas. Existen diferencias en nosotros mismos, manos, pies, cabeza, emociones, sentimientos, recuerdos, etc. Existe diferencia entre nosotros y los contenidos externos, manos y pies propios respecto a coches, árboles, otros seres humanos, etc. Existe diferencia entre los variados contenidos externos, un árbol de otro, un coche de otro, etc. ¿Cómo contrariar al sentido común? Es tan lógico aceptar a priori la afirmación de diferenciación entre los contenidos del universo que transgredir el sentido común resulta un completo absurdo. Todo el sistema de realidad se sustenta en la diferenciación tácita de sus contenidos. El sentido común advierte que así es. Es un texto que pertenece a la obra de Sesha Iván Oliveros. El micro, Dani, el micro. Gracias, Jesús. Se acepta generalmente que tener creencias son creencias religiosas, ¿no? El dogma de fe de la religión cristiana, ¿no? Hay que creer en esto, ¿por qué? Porque la iglesia lo dice. En una época la iglesia era como Dios en muchas
en muchos países cristianos de Occidente. Después eso fue cambiando y se empezaron a poner en duda varias cosas, la gente empezó a salir de la iglesia, pero eso no quiere decir que no seguía teniendo creencias, porque de alguna manera la ciencia tomó el lugar de la religión, y todo lo que dice la ciencia es verdad, es palabra santa y todo lo demás. Sin embargo, el átomo se decía que era indivisible, después se encontró que había protones, neutrones, electrones, y bueno, ahí estaba la verdad, esa era no la anterior, y después se encontró que penetrando más profundamente, hay partículas más inferiores a los electrones, los protones y los neutrones, y llega ya a un nivel en que es pura energía, ¿no? Es decir, la materia que nosotros la vemos constante y sonante y parece impenetrable, es un vacío inmenso, ¿no? Bueno, las creencias en la ciencia van cambiando a medida que se van haciendo nuevas investigaciones. Y después está la tradición que se va transmitiendo de padres a hijos, de abuelos, bisabuelos, padres, hijos, y esta comida se hace así, ¿por qué? Porque se hace así, es una creencia, ¿no? Y como eso, muchas otras cosas. El que esté libre de creencia, crea que está libre de creencia, que se mire bien porque van a aparecer muchas creencias. Entonces, un poco este programa apunta a que nos dejamos manejar por las creencias de forma ciega, o consultamos dentro de nosotros alguna cuestión, como decía Vicente Beltrán Anglada, ahí en el corazón, qué es lo que nos dice adentro, sin creer ciegamente, ¿no? Es decir, aceptar algo como verdad cuando se va comprobando que realmente, como se dice, funciona. ¿Qué les parece a ustedes todo este asunto? ¿Es importante o no es importante? Es importante, pero partamos de la base de que todo el mundo tiene creencias. Es una forma de funcionar en esta sociedad, ideas que han tenido otros, supuestamente ideas, pueden ser deseos simplemente, lo miramos como una creencia porque los demás prácticamente comparten el mismo patrón. Si esta creencia se estabiliza y se profundiza a nivel social, le llamamos sentido común. Creo que tampoco sería válido ese relato, porque si asociamos el sentido común a la conciencia de masa, iremos por mal camino. Por lo tanto, hemos de pensar que en el estado evolutivo que tenemos actualmente, la creencia forma parte del entrenamiento. Y esto es lo que nos va a llevar un momento, seguramente dándole muchas vueltas al camino esotérico. Si no tenemos creencias, la primera etapa, como si no tenemos deseos, no nos movilizamos. ¿Cómo descubrimos que la creencia nuestra es certera? Seguramente que investigando, seguramente que meditando, seguramente que reflexionando y seguramente con toda claridad, equivocándonos continuamente. Pues yo voy a decir que, como sabemos, tenemos varios componentes. Hay dos que son la mente concreta, con la cual pues estamos pensando casi continuamente, unos más, otros menos, y tenemos un componente o cuerpo emocional con el cual sentimos, tenemos sentimientos, deseos, emociones, y por lo tanto son dos cuerpos diferentes, de diferente vibración energética, incluso diferente vibración en cada uno de ellos, pero que están muy interrelacionados, igual que están relacionados con el cuerpo físico. Entonces las creencias surgen de la mente concreta. Yo creo esto y, como estamos diciendo y vamos a decir, otra persona cree otra. A veces, pasado un rato o unos años, creemos algo distinto, etcétera. Y es importante también darnos cuenta de que la fuerza de nuestros deseos o emociones están condicionando esas creencias. Si tenemos un fuerte deseo que algo tiene que ser de una manera, configura nuestra mente en una creencia más que otra, a veces absurda, exagerada, que se sale de lo común. Por lo tanto, la parte emocional y mental, que son de la personalidad del ego, están creando lo que llamamos creencias, que tenemos todos, como estamos diciendo. Yo, mirando definiciones del sentido común, que es la otra palabra del programa, pues se define como conocimiento adquirido por experiencia a través de los sentidos. Pero fijémonos que a través de los sentidos estamos recibiendo
información que luego interpretamos equivocamente, de un modo equivocado. Lo convertimos en creencia. El sentido común también se define como algo, el razonar y actuar de manera lógica y coherente. Pero cada persona con su creencia cree que está actuando con lógica. Y a veces la estructura de su pensamiento es lógica, pero no por eso llega a la verdad. Se necesita algo más. Hay una palabra que utilizamos no solo nosotros, sino muchas personas, a veces equivocamente, pero que intentamos utilizarla con profundidad, que es intuición, intuir, algo que está por encima de la mente y que accedemos cuando más atención prestamos en la vida, hacia adentro y hacia afuera, se va desarrollando la capacidad intuitiva que nos permite, más allá de la mente y de las creencias, percibir, ver, percibir internamente, acercarnos. Aún así, nunca llegamos a la verdad absoluta de las cosas, pero nos acercamos más a la verdad y nos despegamos de nuestras posibles creencias, que todos tenemos todos, aunque vayamos avanzando. Eliminamos, sustituimos unas por otras. Por lo tanto, es un proceso que no llega a un punto definitivo de momento, sino que es un proceso continuo de expansión de conciencia, de crecimiento, de clarificación, de ver con más lucidez los aspectos de la vida, desde lo más cotidiano hasta lo más filosófico o metafísico. Y cuanto más intuición, cuanto más atención ponemos, más nos vamos acercando a esa intuición que nos dice algo con más claridad que las creencias que teníamos. Por eso las vamos sustituyendo, aunque sea por otras, pero más claras, más lúcidas. Y así es el proceso de desarrollo humano, de crecimiento. Sustituir unas creencias más elementales, más materiales, por otras más sutiles. Y esto es el proceso de evolución, expansión de la conciencia. Se lo llamemos sentido común, intuición o como queramos. Pues sí, la cuestión de las creencias, en principio, a mí siempre me ha hecho reflexionar mucho porque a lo largo de los tiempos, a lo largo de mi vida, me he dado cuenta de que estaba muy férreamente atado y apegado a determinados modos de creer, a creencias. Y el tiempo me ha demostrado que esas creencias eran algo volátil, pues que, pues que se pasaban cuando la experiencia ponía de alguna forma ante mí las situaciones, me daba cuenta de pues mi dogmatismo, mi vehemencia, mi manera de haber estado apegado y mi manera de haber sido de en cierta forma prisionero de aquello que yo mismo creía. Entonces, en ese sentido, claro, la creencia yo la ligo o la asocio a esta personalidad que pretende saberlo todo. Y en la creencia, en el plano de la mente concreta, pues obviamente no hay esa trascendencia que podría haber en el sentido común si es que lo entendemos como el corazón, al que Vicente Beltrán Anglada nos apunta como el verdadero tamiz a través del cual hemos de pasar y de filtrar las creencias. ¿Por qué? Porque la creencia es una formulación de algo, pero la paz no, la compasión no, el amor no son ideas, podemos sentirlas, podemos sentir estos atributos, estas capacidades, estas cualidades que son propias nuestras. Entonces yo creo que aquí lo que se nos está invitando es a que cada uno de nosotros como investigadores, como sinceros investigadores, nos planteemos en todo momento, porque evidentemente, como bien decís, esto es un proceso y se van sustituyendo unas creencias por otras y cada vez más sutiles, pero la cuestión es si en algún momento dado esa otra creencia, cuando está pasada por el tamiz del corazón, en vez de ser una prisión, es algo que nos libera, porque estamos viviendo la liberación, estamos viviendo la verdad en sí misma, estamos viviendo la paz en sí misma, que no es una idea. De manera que habría que trascender, había que darse cuenta de esa trascendencia que hay en la verdad misma, que no tiene por qué estar sometida a fronteras ni formulaciones mentales en forma de creencias.
es toda una invitación a que veamos en cada uno de nosotros cómo a lo largo de nuestra vida, esto se puede hacer retrospectivamente, incluso ahora mismo, qué es aquella, incluso estamos desde nuestra mejor buena fe, estamos sujetos a un determinado tipo de doctrina, de fe, de planteamiento, de maestro, de corriente, o realmente podemos ser tan libres que no seamos, no tengamos ningún apellido de doctrina de ningún género. En fin, todo un reto. La verdad es que sí, este tema a mí siempre me ha interesado porque cuando veía personas y personas que pues quizá pues yo las tenía por palabra, que tenían palabra de autoridad o sabias y a veces no tenían la misma opinión respecto a X tema. Y siempre he pensado, ¿por qué mi creencia tiene que ser mejor que la de la otra persona? ¿Por qué las creencias nos separan? Es todo un tema a reflexionar porque evidentemente desde pequeños ya nos están condicionando con determinadas creencias en nuestra cultura, en la religión, en la sociedad. Todos son creencias. Ahora bien, ¿cómo utilizamos estas creencias? Como habéis dicho, son para liberar, nos liberan o nos atan. Esto nos vamos dando cuenta a medida que somos capaces de observar desde una cierta lejanía las creencias, es decir, a medida que no estamos tanto en el ego, en la mirada del ego, que se apega a las creencias y intentamos mirar desde el observador, desde un punto de vista más neutro, podríamos decir superior o más amplio, más libre. Porque, ¿qué pasa? Si el ego se identifica con las creencias, las va a defender a ultranza porque está defendiendo su propia vida. Y de ahí ya vienen las guerras de las religiones, en la política, entre las mismas familias por determinadas creencias que son solo eso, ideas. ¿Cómo no nos damos cuenta de que estamos muchas veces dejando que las ideas nos separen? Y es porque no hemos ido al corazón. Por eso nos separan las ideas, porque desde el corazón hay algo mucho más importante que las creencias, que como habéis dicho son efímeras y cambian, y es el sentimiento de unidad, de paz, eso que habéis dicho que se siente, pero no se piensa, eso no es una creencia, es un estado de conciencia, es ese estado de comunión con lo que se está viviendo, de comunión con el otro. Entonces, si el otro expresa una creencia que no es la nuestra, no nos sentimos ni molestos, ni ofendidos, ni le queremos corregir pensando que nosotros tenemos razón. Porque creo que el estado ideal sería estar constantemente observando nuestras creencias y si vemos y la experiencia nos demuestra que no son así, pues tener esa valentía de cambiarlas, de soltarlas, de decir no es, de tener esa valentía de vivir sin apegarnos a nada. Y es que todo el mundo nos queremos apegar en algún momento a algo, decir aquí está la verdad, cuando la verdad siempre es limitada, a la cual podemos tener acceso en la actualidad nuestro estado evolutivo, cada cual el que tenga podrá visorar más o menos esa cercanía a la verdad, pero la verdad absoluta pues es un estado de conciencia muy elevado, ¿no? O sea que tampoco es que sea malo tener creencias en el momento en que podemos vivir esas creencias con sentido común. Es decir, vale, yo creo esto, pero estoy abierto a escuchar a los demás, estoy abierto a cambiar mis creencias, porque sé que yo no soy mis creencias, que el otro tampoco es sus creencias, que hay algo por encima de las creencias que nos une. Entonces no debemos dejar que las creencias nos separen. Pongamos el sentido común, que también habéis dicho puede ser la sabiduría del corazón, el sentimiento de fraternidad, y lo obvio de que estamos en esta vida para ayudarnos a ir adelante y no para obstaculizarnos unos a otros. Entonces, pues bueno, cada cual tendremos que mirar como mejor podamos esas creencias y ver que estamos por encima, que podemos estar por encima de esas creencias. Sí, cuando leemos o escuchamos las palabras creencias o sentido común, es como que
nos da cierta seguridad o también se van convirtiendo en certezas, ¿no? Pero si la mente está silenciosa, si se aprende de pasar de la creencia a la vivencia espiritual, a través de esa atención nos damos cuenta que en ese momento que se experimenta el silencio de la mente, por supuesto que no están las creencias. Entonces la creencia eh, atada al recuerdo, a la memoria, como que pierde consistencia. Muchas veces hemos conversado acá sobre que Agni Yoga es una forma de vivir. Y si experimentamos la vida del presente y la vida del corazón, las seguridades que nos brinda la mente o los recuerdos, o la experiencia del proceso de los pensamientos, claro, eso desaparece. Entonces ahí creo que cuando el ser humano va comprendiendo cómo es todo este proceso, no porque otros lo dijeron, sino porque tiene conciencia y va comprendiendo estos misterios de la vida, ya no se centra en sí en las creencias porque es parte del movimiento de la mente, pero sí va ahondando en esa capacidad de comprensión que proviene del corazón. Entonces, claro, ahí ya es como una nueva forma de abordar situaciones, hechos, de darse cuenta de ese don de la oportunidad, de ese punto medio, pero será todo un aprendizaje que tendremos que realizar todos los seres humanos de esa comprensión interna a través del corazón y la intuición. Bueno, las creencias son muy importantes porque generan muchos problemas, conflictos y guerras, ¿no? Guerras religiosas, como había antes, guerras ideológicas, guerras comerciales, como por lo general todas las guerras son comerciales. Em, ¿Y por qué se produce, digamos, ese choque entre distintas visiones sin que haya una comprensión de la posibilidad de la diferencia, que el otro sea diferente a mí, ¿no? Es porque el ego es una entidad dentro de nosotros, le podemos llamar también personalidad o yo inferior, pero el ego siempre trata de subsistir él. Entonces el ego se identifica con lo que piensa o con lo que nos hace pensar, y si nosotros eliminamos esa creencia que el ego tiene o que nos pone, el ego desaparece. Entonces el ego nunca está dispuesto a dejar la creencia. Y si viene alguien con argumentaciones muy elevadas y nos desmonta la creencia, nos sentimos irritados porque si mi creencia desaparece, el ego, yo mismo, desaparezco, ¿no? Entonces de ahí que para que la humanidad evolucione hay que ir más allá de la mente, hay que dejar el ego, hay que dejar todas las creencias que el ego nos trae. Y otra cosa que quería decir es el asunto de Dios, ¿no? ¿Cuántas definiciones hay de Dios? Dios es esto y lo otro, es omnipotente, omnisapiente, y es así, es asá, y según la creencia religiosa lo va a definir de una manera, ¿no? Y los choques entre las religiones también vienen por esas diferencias. Pero hay un maestro dijo una vez, y es una muy buena definición de Dios, que es la siguiente: Dios es, y no se le agrega más nada. Entonces, un poco están los que creen en Dios y los que no creen en Dios, se achica un poco el panorama de la divergencia, ¿no? Pero, digamos, Consuelo Martín nos dice que para saber lo que es el amor hay que llegar al nivel búdico y contemplar el amor y convertirnos en amor. Y con Dios pasa lo mismo. Se dice que
más o menos alrededor de la cuarta iniciación, que es un estado elevado de evolución espiritual, se produce lo que se llama el samadhi, ¿no? Que es la revelación, poco, la revelación de la verdad en alguna medida. Y hay una experiencia de contacto con lo divino. Entonces, recién ahí uno puede tener una idea de lo que Dios es. Antes es repetir creencias, y como no se pueden demostrar porque Dios es tan casi inaccesible, la única manera de saber qué es Dios es entrar en comunión con Dios, ¿no? Em, Entrar en unión con Dios, que es un estado elevado, pero con todas las otras cosas funciona igual. Esto es así realmente, entrar en contacto, entrar a observar eso y entrar a contemplarlo y convertirme en eso que estoy contemplando y observando. Y entonces ahí me doy cuenta cómo es un árbol y no como dicen los libros. Este asunto es algo que tiene mucho que ver con el Agni Yoga, porque el Agni Yoga nos dice que vivamos atentos a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros, y al estar atentos uno puede entrar en la serena expectación o en la contemplación. Y entonces ahí se puede ir descubriendo la verdad de las cosas tal como las experimentamos en niveles superiores y no como nos dicen, no como dice cualquiera. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Pues muy bien, y la primera tiene que ver con una lista de reproducción. Os invitamos a conocer la playlist Vicente Beltrán Anglada en Sirviendo a la Humanidad. Deciros que consta de 11 vídeos. Vicente Beltrán Anglada fue un discípulo espiritual en contacto con un maestro de sabiduría de los planos internos, quien transmitió mucha sabiduría espiritual a través de sus libros y de sus innumerables conferencias, más de 400. Vicente Beltrán Anglada visitó Argentina en 1985. Hoy queremos destacar los siguientes programas que entendemos que son muy valiosos y significativos para avanzar en este camino que estamos todos, que es el camino de la liberación. Vicente Beltrán Anglada en Sintonías de Unidad. Vicente Beltrán Anglada y el Agni Yoga. El silencio en Vicente Beltrán Anglada. El maestro de Vicente Beltrán Anglada. Pues bien, unas palabras de los temas conversados en este último programa fueron: Vicente nunca dijo el nombre de su maestro, sí dijo que era de una rama de segundo rayo de amor-sabiduría. Sabemos que la rama de Kutumi es la rama principal de segundo rayo, y además que el maestro tibetano y el maestro de Vicente Beltrán Anglada lo eran de las ramas subsidiarios de segundo rayo. Todos estos vídeos se encuentran en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Podéis suscribiros al canal gratuitamente para recibir notificaciones cuando haya nuevos vídeos. Sirviendo a la Humanidad es un canal actualizado continuamente con mucho amor para todos ustedes. La segunda noticia es sobre el plenilunio de Escorpio. La Tierra en plenilunio es la que queda ubicada entre el Sol y la Luna. Por este motivo, las energías lunares tienen menos influencia porque es cuando más iluminación tiene. Por lo tanto, las energías provenientes desde el Sol impactan en forma directa a la Tierra, de ahí la importancia de la meditación de plenilunio. La constelación de Escorpio tiene 18 estrellas. La estrella más brillante es Antares. El pétalo del corazón, chakra cardíaco a desarrollar, es el valor. Y su nota clave es: soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Os invitamos a conocer más sobre este signo el miércoles a las 5 de noviembre a las 13 horas de Argentina, 17 horas de España, por Radio Mantra FM en el horario de Sirviendo a la Humanidad. Realizaremos la meditación. Os esperamos a todos. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y luego volvemos a conversar sobre este tema. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, empezamos el segundo bloque en el que, como sabéis, estamos abordando el tema creencias y sentido común. Y yo querría traer a colación una frase que es muy conocida de nosotros y quizás también de ustedes, de Vicente Beltrán Anglada. Son palabras de su maestro, quien dijo lo siguiente: la verdad ha de presentarse de forma que atraiga aun sin convencer y que convenza sin atar. Y esto solo puede lograrlo el lenguaje del corazón. Dicho esto, las verdades hay que presentarlas de forma que liberen y no condicionen. Y nos preguntamos, ¿vivimos libremente nuestras creencias en forma de verdades o estas nos condicionan? Bueno, para reflexionar todos un poquito. Y vamos a los textos y después de leerlos, pues y agradecer a quienes los han preparado, vamos a reflexionar todos unidos. Adelante. Es una cita de Vicente Beltrán Anglada. Dice así: los precursores, los maestros, pseudomaestros y gurús que se presentan con este manto de sapiencia, ¿son acaso precursores de Cristo? Ustedes no pueden confiar más que en ustedes mismos, buscando el Cristo interno en su corazón, no tratando de poner un intermediario entre ustedes y Cristo. ¿Por qué? Si Cristo está con ustedes, como dice la tradición, Cristo en ti esperanza es de gloria. O más todavía, cuando se dice que el hombre es hecho a imagen y semejanza de su Creador. Y sin embargo, cada iglesia, cada grupo religioso, cada creencia, cada fe, está elevando una estructura que se convierte en la mediadora entre la humanidad y Dios. Fallan por su base porque cada una de estas estructuras está luchando entre sí por motivos superficiales de supervivencia social dentro de cada estructura. Y entonces, ¿qué sucede? Al establecer una barrera entre ustedes y el Cristo interno, ustedes se apartan del Cristo interno. No existe más precursor que el hombre consciente de sí mismo. Esto está sacado de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Hacia la conciencia social. En la mente consciente o racional se aloja el sistema de creencias que determina los comportamientos aprendidos de la cultura correspondiente, los cuales se convierten en pautas mentales limitantes para la aceptación de nuevas ideas, que le permitirían al ser humano alcanzar un estado de convivencia armónica, respetuoso y pacífica, facilitando de esta manera un desarrollo mental más equilibrado y comprensivo que lo acerque al renacimiento en amor y la liberación definitiva de la lucha por la sobrevivencia, y eliminando de paso los conflictos sentimentales que limitan la satisfacción personal y dando la posibilidad de alcanzar la paz interior y la trascendencia permanente de las experiencias en los mundos de mortificación y prueba, correspondientes con 3 primeros niveles de evolución de la conciencia dentro de la forma humana. Es inevitable llenarnos de limitaciones, creencias falsas, y el trabajo del desarrollo espiritual consiste en adquirir la capacidad de limpiar estas limitaciones, y esto requiere entender y comprender cómo funciona el proceso del universo y cómo está dentro de nosotros. Las verdades las voy separando de mis creencias, información aún sin verificar. Cuando yo tomo acciones desde la sabiduría, esto da conductas respetuosas de todos los demás, conductas voluntarias, no automáticas, que van a dar un resultado interno y externo, interno de paz interior y de felicidad, y un resultado externo de relaciones de amor. Esa es la trascendencia. Las creencias no nos hacen felices, porque las creencias son las limitaciones mentales. La que puede hacerme feliz es la sabiduría, la verdad. Por eso dijo el Maestro Jesús: la verdad os hará libres. La verdad me hace libre y me hace feliz y me llena de paz. ¿Cuál es la verdad? La verdad es muy simple, facilísima de definir. Todo lo que te traiga paz, armonía y felicidad es verdad. Lo que no traiga eso es falso.
Gerardo Schmeidling. Bueno, supongamos que la lógica tenga una cantidad de energía de la acumulación de la lógica, cuando ya la lógica está tan cargada que se cae, surge la intuición. Significa que hay que ser muy lógico, mucho sentido común, mucho discernimiento. Pero la intuición está más allá del discernimiento, porque el discernimiento, por puro que sea, le separa y dice, esto está bien y esto está mal. Y puede equivocarse, porque depende de la evolución espiritual del pensador. Pero cuando hay intuición, no hay problema de decisión. No está el alma en el proceso de elegir, está más allá de la elección, está por encima de estas cosas. No elige, afirma. ¿Se dan cuenta? La duda es lo que mueve el discernimiento y afirma o niega, y depende siempre de las circunstancias. Pero la intuición es muy distinta. La intuición dice, esto es así y no puede ser de otra manera. Y no es de otra manera. Hablo de la intuición. Prefiero que usted tenga muchas dudas y que sienta tambalear toda su fe. Será el principio de la comprensión espiritual. Demostrará que usted se libra de la tradición, se libra de las creencias y busca aquello que usted tiene que darle paz, que no será la religión, sino que será su comportamiento social. Estos son párrafos de Vicente Beltrán Anglada que se encuentran en la conferencia que dio titulada Los avances tecnológicos y Shambhala. Pues muchas gracias por las lecturas. ¿Qué os sugieren? ¿Qué os llama más la atención de todo esto? ¿Quién quiere empezar? Pues que la búsqueda de la verdad, la búsqueda de lo genuino, del sentido común, es mucho más complejo de lo que aparenta. A ver, podemos tener referencias de todo tipo, pero si nosotros no tenemos un nivel elevado de percepción, es decir, la meditación no nos acompaña, la intuición no nos acompaña, ¿a qué punto de luz vamos a llegar? A un punto de luz trillado. Y si este punto de luz trillado basado en la creencia es el mismo que tiene la conciencia de masa, prácticamente mejor no moverse del sitio donde estamos. Poco vamos a aprender de eso. ¿Qué referencia podemos tomar? ¿Un grupo selecto que pueda decirse que dependen exclusivamente de la presencia del alma? Seguramente que no lo encontraríamos muy numeroso en el planeta. Pero tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y lo que tenemos nos dice que si nos esforzamos mucho más de lo que creemos, mira lo que digo, mucho más de lo que creemos, tal vez el misterio de la creencia y del sentido común se resuelve facilísimamente. Es un estado de percepción nada más, pero ¿cómo llegaremos a esa conclusión? ¿Picando piedra o por divina inspiración? Me apunto a picar piedra. Picar piedra es trabajar mucho, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, eso de picar piedra, yo no lo entendía. Yo creo que hay que picar piedra con la parte inferior de nuestro ser, es decir, el físico, el emocional y el mental. ¿Y por qué picar piedra? Porque cuesta mucho hacer que se silencie. Cuando se silencia lo inferior, aparece lo superior. Y lo superior es la mente abstracta o superior, la mente creativa, es el amor y la sabiduría, y es la voluntad espiritual, ¿no? Entonces, cuando nosotros silenciamos lo inferior y permitimos que lo superior se manifieste en nuestra vida, es cuando las creencias desaparecen y podemos entrar e interactuar con todas las cosas en contacto directo y sabiendo cómo es el asunto. Eso que decíamos, que leíamos de Vicente, que decía que
la intuición afirma y dice esto es así y sabe que es así, es la sabiduría del corazón. El corazón por lo general se lo relaciona con el amor, pero una característica adicional es la sabiduría. Y la sabiduría es el contacto directo con todas las cosas tal como son. Entonces, uno con la intuición transmite a la parte inferior, a la mente superior, a la mente creativa, transmite todo lo que uno va descubriendo. Que es difícil, sí, hay que picar mucha piedra para que lo inferior se silencie, pero no es imposible, algún día lo lograremos. Rafa. Bueno, pues antes decía que tenemos, como ya sabéis, varios componentes: la mente, la parte emocional, el cuerpo físico, componentes de la personalidad. Y tenemos algo que también llamamos, aunque no lo intentamos siempre igual, conciencia. La conciencia es algo que está llenando todo el cosmos, pero la parte de la conciencia que hay en cada parte, pues hay una que está en nosotros y es independiente de la mente, de las emociones, del físico. Lo que pasa es que solemos confundir cuando decimos conciencia física, emocional, mental. Y entonces, ¿qué ocurre con la conciencia? Que se identifica, se confunde, y de la palabra identificar que usamos en psicología es confusión, confundir. Creemos que aquello que percibimos en nuestra conciencia, que se refiere a nuestras creencias, son verdad, o lo que estamos sintiendo es verdad, como verdad real, definitiva, en contraposición a la de los demás. ¿Y qué ocurre cuando vamos avanzando, como decimos antes y siempre? Vamos elevando la conciencia, expandiéndola por medio de esa actitud de atención que es universal. Eso es para todo el mundo y siempre ha sido así, aunque se haya designado con distintos nombres. Al estar más conscientes, nos sentimos de manera diferente, más libres. Nos despegamos, nos desapegamos, nos desidentificamos progresivamente y vemos con más claridad, con más lucidez. Y si nos acordamos que, aunque sea poco, del pasado, nos damos cuenta que la percepción de ahora es más lúcida de la que teníamos anteriormente. Y también de otras personas, que con todo el respeto que podamos tener hacia ellas, pues nos damos cuenta de que hay una diferencia de percepción. Fijaos que habéis citado antes a la creencia en Dios, que no sé si es un tema que se habrá tratado en otras ocasiones, pero sí, es un tema de cosmología muy interesante. La cosmología la podemos leer, estudiar y ser una creencia, pero cuando vamos intuyendo lo percibimos de otra manera. Yo recuerdo que Antonio Blay decía que había 3 caminos de autorrealización: uno a través del yo superior, descubrir en nuestro interior. Y cuando eso ocurre, la percepción de lo superior, lo trascendente o lo divino, es un complemento, pero se percibe de otra manera, no cuando nos identificamos como creencia con lo que es Dios. Y ahí ha existido a lo largo de la historia y sigue todavía las luchas y las guerras por la creencia que tenemos en contra de otras creencias de Dios. O las creencias aquí los ejemplos serían interminables. Esta tierra es mía y por lo tanto voy a masacrar a quien sea para aprovecharme. Y eso se hace con una creencia y una convicción y de identificación con esas ideas, como cosas de la vida cotidiana, que es donde vamos aprendiendo. Y por lo tanto, cuando vamos entrando en nuestro interior y nos acercamos a que fluya la energía de nuestro yo superior, luz, amor, voluntad, entonces se produce el desapego cada vez más progresivo, la desidentificación. Y por lo tanto accedemos a algo que cuando nos comparamos con otro que hace lo mismo, pues hay coincidencias. Coincidencias aunque estemos distantes cientos de años o kilómetros de distancia, en culturas diferentes. Por lo tanto, es muy importante lo de siempre: elevar la conciencia, ver cada vez más, y sin pararnos, sin estacionarnos en una, sino siempre, por convencidos que estemos, abriéndonos más y más y más, a que quizá dentro de un rato, de unos días o cuando sea,
veremos con más claridad, con más lucidez, con más verdad. Sí, qué bonito eso de ver con más lucidez, con más claridad, con más verdad. Y es pasar de estar centrados en lo que nos dice la mente concreta, producto de la sociedad donde nos movemos, a estar en un estado en el cual podemos percibir otro tipo de energías. Un estado de conciencia en el que hay una conexión con ese yo superior, con esa alma, y eso es lo que da estabilidad a las personas, la conexión con estas energías superiores, no las creencias. Estamos muy equivocados cuando pensamos que las ideas nos pueden dar esa estabilidad, o cuando, como lo material, esta sociedad es muy materialista. Eso es una de las creencias que nos quieren imponer y que están imponiendo, como consume y serás feliz. Tantas creencias con las cuales nos están intentando, a veces a sabiendas, manipular, porque las creencias van a estructurar un tipo determinado de sociedad. Entonces, ciertos grupos en el poder no le interesa el despertar de la humanidad, nos quieren más bien borregos, siguiendo tradiciones, siguiendo ideas ya trasnochadas y alejadas de la realidad. Y intentan hacerlo esto por las redes sociales, por los medios de comunicación, por cualquier medio que tengan a su alcance, porque ese es el gran logro, dijéramos, de la parte oscura, el atraer la energía mental de las personas hacia ciertas ideas que nos quitan libertad, y mientras estamos entretenidos en esas ideas, no conectarnos con nuestra parte superior, que es la que nos va a dar esa libertad y esa nueva visión del mundo. Uno piensa, bueno, dentro de cualquier campo, ahora mismo estamos viendo el cometa, el Atlas 3I, la cantidad de bulos y desinformación para que estemos hablando de eso. Mientras estamos hablando de eso, o estamos hablando de otras cosas totalmente intrascendentes, totalmente que no tienen una base lógica, ni tienen ningún sentido común, nos estamos perdiendo ese mirar desde el silencio, mirar desde la observación amorosa, mirar desde esa parte nuestra más esencial, más eterna, mirar todo lo que ocurre. Y en ese mirar desde esa parte empezamos a descubrir otra versión nueva del mundo, no lo que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos o los medios de comunicación. Por eso hay personas pues, que nos interesa el esoterismo, la espiritualidad, para encontrar, pero no para engancharnos a otra doctrina, eso sería estúpido, engancharnos a otra estructura, sino para conectar, para reconectar con lo que somos, porque nos da indicación, nos está diciendo, eres más de lo que esta sociedad te dice que eres otra cosa en realidad. Y entonces ahí va nuestra búsqueda, y en esa búsqueda es cuando empezamos a conectar con esa parte que nos da la libertad, que nos da la paz, que nos conecta con ese amor. Entonces, pues bueno, cada uno pues creo que lo tenemos claro, y también los oyentes, con qué queremos conectar. con creencias sin ton ni son, o con algo más esencial, más duradero, más verdadero, más eterno. Bueno, hay una creencia que es generalizada, que la mayoría de las personas cree, que es la creencia que existe algo después de la muerte, o que existe ya sea una vida después de la muerte. Otros creen que reencarnamos, que volvemos a esta vida, y a veces las creencias están como basadas en necesidades que tiene el ser humano de creer. Ahora, cuando el ser humano va experimentando lo que es o lo que está más allá de la mente, y va comprendiendo a través de ese silencio interior en el grado que cada uno pueda experimentar, ahí a través de la vivencia, ya no de la creencia, se da cuenta que las creencias se van deshaciendo, así como en este caso de qué pasa luego de la muerte, que es como una afirmación que necesita en general
el ser humano, quizás a veces por miedo, así hay muchas creencias que todos tenemos. Entonces es lindo observar cómo y cuáles son las creencias, cómo se van formando y lo que sucede cuando se experimenta ese silencio interior o cuando la mente está en silencio. Creo que ese es un punto interesante para investigar lo que sucede en ese silencio de la mente, porque en definitiva nos ayuda a ser más libres y esa libertad proviene de esa comprensión interna que no surge ya de la mente, sino surge del corazón. Mira, Marcela, un poco al hilo de lo que tú estás explicando, habría que decir que el estudio nos decía Antonio Blay que de alguna forma lo que estaba realizando con sus estudiantes tendía a polarizar, a dirigir la atención hacia la mente superior, porque la mente estaba dada la vuelta hacia lo inferior y entonces se utilizaba de una manera indebida. Bien, un primer paso hacia la lucidez es atender hacia estos valores superiores. Y entonces a través, como tú bien decías, a través de este picar piedra, que sería un poco el silencio, porque a mí me parece que picar piedra en este sentido tendría mucho que ver hacer este silencio, hacer esta apertura de la que hablaba también Rafael. Pues claro, todo esto nos llevaría a darnos cuenta de que efectivamente hay pasos y hay procesos, pero finalmente el amor estaría iluminando la creencia, la mente. Y entonces sucedería una cosa, que la creencia dejaría de ser una hipótesis para que a través de la experiencia pasara a ser un hecho de la naturaleza. Y querría decir solamente una de las cuestiones que también un poco para reflexionar que nos decía Krishnamurti en relación con las instituciones, las creencias, todo tipo de estructura que tienda a, bueno, a enseñar. Y nos decía que si todas estas estructuras inglesas, etcétera, no educan para liberarnos, que fallaban. Es decir, todo lo que tendría que ver con la enseñanza, con los conocimientos, con las creencias, si no sirven para educarnos en la liberación, incluso de las mismas creencias, habría que revisarlo y tendríamos que ponderar y ver qué es lo que pasa, qué parte de esa creencia realmente funciona como un condicionamiento y no como una liberación que permita finalmente vivir, expresar, sentir esos valores inmortales de los que nos habla Vicente Beltrán Anglada, la verdad, la belleza, la bondad, la libertad, la justicia, y de alguna forma ir encarnándolas. Cuando se encarnan, son hechos para nosotros, no son hipótesis, no son creencias, y cuando se transmiten, no hace falta ni siquiera formularlas, se pueden simplemente transmitir por irradiación, o bien por silencio, o bien por la comunicación de la palabra también, porque la palabra llevaría impregnada la vivencia de la sabiduría, del espíritu de lo que se transmite. Y yo no sé si por horario ya nos iríamos al espacio del Concilio de Shambhala, me parece que sí, ¿no? Pues vamos allá. 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial, con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada del año 1987, titulada Shambhala, el Agni Yoga y la humanidad. ¿Saben ustedes lo que es samadhi? Cuando entre dos pensamientos se ha producido un intervalo tan profundo y tan dilatado en que prácticamente se ha fundido en el espacio,
como se funde el humo que sale de una chimenea, entonces surge triunfante la ley dentro de esta fuerza. Entonces, Samadhi es la paz. No podemos hallar la paz si no hay unos intervalos creadores. Estos intervalos entre dos deseos, solamente tenemos esto cuando estamos en silencio, cuando estamos en paz con nosotros mismos, cuando vivimos de acuerdo con la realidad. Y es cuando vivimos de acuerdo con esta realidad que nos estamos aproximando a Shambhala. Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros. Queridos amigos, entramos en el momento de la meditación y para ello vamos a hacer una serie de respiraciones profundas. Nos vamos a ir concentrando atentamente en la respiración y con ello vamos a ir relajando nuestro cuerpo físico. Seguimos respirando lenta y profundamente y se van aquietando nuestras emociones. Observamos atentamente cualquier emoción y las dejamos pasar como nubes en el cielo. No nos enganchamos a ellas. Observamos también atentamente los pensamientos que puedan ir surgiendo en nuestra mente. Y al observarlos atentamente, vemos que se disuelven, desaparecen y va quedando un silencio profundo, desapareciendo las tensiones, aparece una paz profunda e invitamos a que esta paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así, desde esta paz, desde el corazón, dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Así, presentes en una conciencia de ser aquí y ahora que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, así en el corazón del ángel solar permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Recitemos ahora la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantra de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor y me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos a la práctica de una meditación de silencio con esta frase. El silencio estará en todas partes cuando exista una continuidad de conciencia. Vicente Beltrán Anglada. Los invitamos a compartir y experimentar una meditación de silencio todos los lunes y jueves a las 17:30 horas Argentina, 21:30 horas de España, online por Zoom. Si van a participar por primera vez, tienen que escribir un email a silenciosyvivencias@gmail.com para coordinar, enviarles el link y asegurar participación. Los esperamos. Y la segunda noticia es sobre grupos de personas que invocan diariamente a los ángeles solares. Os invitamos a participar en este servicio si estáis interesados en saber cómo funciona, de qué se trata, cómo hacerlo. Enviar un WhatsApp con vuestro nombre, ciudad y país de residencia al +34 624 26 79 33, agregando unas breves líneas sobre vuestra motivación para participar. Así que si os llama la atención, si queréis participar, os esperamos. Bueno, vamos llegando al final. Queremos decirle que el próximo miércoles coincide con el plenilunio de Escorpio, así que vamos a tener un programa relacionado con Escorpio, y en Escorpio el pétalo que se desarrolla en el corazón es el valor o la valentía. Entonces vamos a estar hablando de la valentía del discípulo, porque en los trabajos de Hércules, el trabajo que tiene que hacer Hércules es luchar contra una hidra de 9 cabezas, y esas 9 cabezas son símbolo de las 3 pruebas que tiene que pasar el discípulo en Escorpio en el plano físico, las 3
pruebas en el plano emocional y las 3 pruebas en el plano mental. No las vamos a mencionar ahora esas pruebas, pero cuando uno se libera de todos esos condicionamientos en el nivel físico, emocional y el mental, ya estamos al borde de la tercera iniciación. Así que el discípulo que está pasando las pruebas de Escorpio tiene que ser muy valiente para poder soltar todo lo que lo condiciona, lo que lo limita y avanzar con alegría hacia la libertad o hacia la liberación. Así que ese será el tema del próximo miércoles, Escorpio, la valentía del discípulo, y haremos la meditación de plenilunio también en el horario de Sirviendo a la Humanidad, que ustedes ya conocen. Bueno, si llegaron hasta aquí y quieren seguir viendo más vídeos espirituales o con los que hacemos nosotros, acepten la sugerencia de pantalla. Desde aquí les decimos que les enviamos un abrazo fraterno con mucho, mucho amor y les decimos hasta siempre.